además del estado de necesidad y de la legítima defensa, hay otras causas de justificación. Bueno, este es el objeto de la lección 23, hacer una reseña de las otras causas de justificación que se consagran en el Código Penal, pero que están referidas para la totalidad del ordenamiento jurídico. Vamos a comenzar con el cumplimiento de un deber, para después estudiar el ejercicio legítimo de un derecho, el ejercicio además también legítimo de una autoridad, oficio o cargo. Luego hablaré de la obediencia legítima y la diferenciaré de la llamada o denominada obediencia debida. Hablaré también de la omisión por causa legítima y también del consentimiento. Y por último, bueno, me voy a referir un poco al exceso en las causas de justificación, aunque eso ya lo hemos conversado. Miren, un requisito que no, en el cual no, bueno, voy a reiterarlo, pero que no voy a insistir en cada vez que estudie alguna de estas causas, cada vez que explique, perdón, alguna de estas causas de justificación, es que un requisito fundamental de toda causa de justificación es la necesidad. Entonces, es decir, cuando hablamos del cumplimiento de un deber, del ejercicio legítimo de un derecho, del ejercicio de autoridad, oficio, cargo, etcétera, se trata, siempre habrá de tratarse de acciones necesarias. ¿Qué significa de acciones necesarias? Es decir, que el autor, el que realiza la acción, ya sea cumpliendo su deber, ejerciendo su derecho, ejerciendo su autoridad, oficio, el cargo, etcétera, él dentro del conjunto de acciones realizadas ha de haber ejecutado la menos dañina, es decir, ha de haber cumplido su deber, ejercido su derecho, etcétera, realizando la acción menos dañina para el que resulta ser atropellado, lesionado en su bien jurídico. Es decir, cuando la conducta, o sea, la conducta del autor estará justificada única y exclusivamente en la medida de que haya sido lo menos dañino que podía ser, o sea, que de las distintas posibilidades de acción, él haya escogido, o sea, dentro de las distintas de las distintas conductas o comportamientos posibles para, repito, cumplir el deber, ejercer el derecho, etcétera, haya seleccionado la menos dañina. O sea, si hizo lo más pudiendo hacer lo menos, entonces, es decir, se producirá lo que mencioné hace un momento, se denomina el exceso en una causa de justificación. Y cuando hay el exceso en una causa de justificación, como he dicho también, la causa de justificación no tendrá ese efecto justificante que he venido hablando, o sea, desaparecerá la causa de justificación en sí misma, y lo que podrá apreciarse por el juez será una atenuante de responsabilidad penal o una atenuación de responsabilidad penal, tal como lo dispone el artículo 66 del Código Penal. Entonces, un requisito común a las causas de justificación en su conjunto es la necesidad. Así como vimos que también se requería la necesidad en la legítima defensa y la necesidad también del acto en el estado de necesidad, pues entonces, bueno, igualmente en el cumplimiento del deber, ejercicio legítimo de un derecho, ejercicio legítimo de autoridad, oficio, cargo, bueno, también será necesario la necesidad. O sea, que si el funcionario, por ejemplo, un funcionario cumpliendo su deber, él podía haber cumplido su deber de una manera distinta, o sea, realizando una acción menos dañina, que hubiese, es decir, que hubiese causado un menor perjuicio al que resultó dañado en sus bienes jurídicos o que se puso en peligro su bien jurídico. O sea, si el autor podía realizar una conducta menos dañina, menos lesiva, que comprometiese menos la integridad del bien jurídico, pues entonces, que resultó en definitiva afectado, pues entonces estaremos en presencia de un exceso, o sea, la acción no habría sido necesaria y por lo tanto no aplicaría la causa de justificación, no aplicaría, y por lo tanto como mucho lo que podría aceptarse, como dije, es una atenuación de la responsabilidad con base en el artículo 66 del Código Penal. Bueno, la primera causa de justificación que voy a hablar el día de hoy
es el cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber se encuentra previsto en el numeral primero del artículo 65. O sea que no es punible el que obra en cumplimiento de un deber. Ahora, cuando se habla aquí de un deber, se trata de un deber jurídico, pero un deber jurídico que ataña solamente a los particulares. ¿Por qué solamente a los particulares? Bueno, porque este mismo artículo, este mismo numeral del artículo 65, también menciona como causa de justificación el ejercicio legítimo de una autoridad o de un cargo. Entonces, en estos casos, cuando se trata del ejercicio legítimo de una autoridad o cargo, realmente de lo que se está hablando es del cumplimiento del deber, del cumplimiento de un deber, pero un deber que atañe solamente a los funcionarios, ¿no? El funcionario que ejerce la autoridad o que ejerce un cargo como funcionario público. Es decir, tanto en el caso del ejercicio de la autoridad como el ejercicio del cargo, se trata de un deber, del cumplimiento de un deber jurídico, solo que en este caso se trata de deberes jurídicos inherentes a cargos públicos, a las funciones públicas. Entonces hay cargos que suponen autoridad y hay cargos que no suponen autoridad, y por eso, bueno, la distinción entre el ejercicio legítimo de una autoridad o el ejercicio legítimo de un cargo. Pero en ambos casos se trata pura y simplemente del cumplimiento de un deber. Entonces, bueno, como he dicho, el cumplimiento de un deber es un cumplimiento de un deber jurídico, un deber establecido en el ordenamiento, no de un deber moral, no de un deber religioso, sino de un deber que esté establecido en el ordenamiento, que pueda deducirse del ordenamiento jurídico, como por ejemplo es el deber que tienen de decir la verdad los testigos. Entonces, bueno, es posible que un testigo, por decir la verdad, termine atribuyendo en su declaración un hecho a una persona capaz de exponerlo al odio, al desprecio público, o que fuese ofensivo a su honor o reputación, pero la conducta de ese testigo, actuando ante un tribunal, declarando como testigo, su conducta estará justificada por el cumplimiento de un deber, por el deber que tiene como testigo y que tiene también como testigo que tiene que declarar en juicio, como también el deber en sí mismo también que tiene como testigo de decir la verdad. Es decir, el testigo tiene dos grandes deberes: el de ir al tribunal a declarar como testigo, y el deber también de decir la verdad. Y si incumple el primer deber, no asiste al tribunal, ante el llamado del tribunal, no lo obedece, bueno, podrá cometer el delito de negativa a servicios legalmente debidos. Y se incumple el otro deber, el deber de decir la verdad, habiendo obedecido el deber de asistir, incumple el deber de declarar conforme a la verdad, allí cometería o podría cometer el delito de falso testimonio. Entonces, cuando usted cumple un deber que impone el ordenamiento, y lo hace, claro, en cumpliendo pues con el requisito de la necesidad que ya he hablado con anticipación, usted, bueno, su conducta estará justificada. O sea, sería totalmente ilógico que el ordenamiento le imponga un deber a una persona y que luego después lo castigue por cumplir con ese deber que tiene, que le ha impuesto el mismo ordenamiento. O sea, pareciera que sería una gravísima contradicción. No es lógico que el ordenamiento imponga deberes y al mismo tiempo castigue por el cumplimiento de esos deberes, o considere antijurídico el hecho de haber cumplido con esos deberes. A veces ocurre que puede hacer que haya una colisión de deberes, que una persona tenga distintos deberes y que esos deberes en un caso concreto puedan entrar en contradicción. Entonces allí lo que se va a plantear es un problema de estado de necesidad, pero sería un estado de necesidad en el cual no se discutirían los bienes jurídicos. No se discutiría acerca de si un bien jurídico es mayor importancia que otro bien jurídico, sino que se discutiría en cuanto a qué deber jurídico que tiene la persona tendría una mayor relevancia y debería imponerse en el caso concreto. Es como, por ejemplo, fíjense,
Claro, aunque nos vamos a dejar un poco del cumplimiento de un deber, es como por ejemplo ocurre con el caso de los médicos. Los médicos tienen el deber de salvaguardar la vida, de proteger la vida de los pacientes, pero también tienen el deber jurídico, de tener el consentimiento, es decir, del paciente para cualquier medida terapéutica que ellos tomen, requiere el consentimiento de la persona. Y si no tienen el consentimiento, no podrían actuar. Ahora, pero entonces, vamos a suponer, llega en un determinado caso un sujeto gravísimo en un estado, un accidente y está a punto de morir, y hay que prestarle atención. Y claro, no hay nadie que preste el consentimiento. Entonces, se plantea, bueno, ¿qué hago yo en este caso? Una situación de necesidad. ¿Qué hago yo en este caso? Yo tengo el deber de salvaguardar su vida, pero también tengo el deber de tener el consentimiento, y sin el consentimiento no puedo. Hay una colisión de deberes allí, y en esa colisión de deberes, el médico le dará prioridad, ¿no?, al cumplimiento del deber jurídico, en lugar de salvaguardar la vida, en lugar del deber jurídico del consentimiento, de tener el consentimiento informado en ese caso en particular, dada la situación de necesidad. Es decir, es preferible, incluso en el caso del médico, entender esto como un estado de necesidad, pero de colisión de deberes, y que en virtud de esa colisión de deberes, la conducta estaría justificada por el cumplimiento del deber de mayor trascendencia, que verlo como un estado de necesidad en el sentido tradicional, porque si se ve en el sentido tradicional del estado de necesidad, no sería un estado de necesidad justificante, sino sería un estado de necesidad disculpante, el caso del médico, ¿no?, que para salvar la vida, sacrifique el derecho a la libertad que tiene la persona, libertad que se expresa con el consentimiento que debería dar para cualquier actividad terapéutica. Recuerden, cuando se trata de bienes jurídicos personalísimos, la libertad valdría tanto como la vida. O sea, sería entonces, por lo tanto, un problema de un estado de necesidad disculpante. Y si consideramos que hay un estado de necesidad disculpante, la cuestión es que el médico tendría responsabilidad civil, porque lo que se excluiría sería la responsabilidad penal. Claro, eso sí lo ve uno como un problema de estado de necesidad, pero si uno lo ve como un problema de colisión de deberes, es decir, que hay una colisión entre un deber que tiene y otro deber que tiene el médico. El médico tiene el deber, como les dije, pues de salvar la vida, pero también tiene el deber de tener el consentimiento, de respetar la libertad del paciente. Bueno, en esa situación de necesidad, que hay un estado de necesidad, en el sentido de salvar la vida, de cumplir con el deber de salvar la vida, pues entonces en esos casos se le da prevalencia a ese deber, al deber de salvar la vida, y la conducta, a mi manera de ver, estaría justificada por el cumplimiento de un deber, que tiene el médico en ese caso concreto. O podría verse también como el ejercicio de su profesión, el problema de su profesión o de su oficio. El problema de verlo como el ejercicio de la profesión o del oficio es que, claro, nuevamente se plantea el problema de que la profesión impone deberes que pudieran entrar en contradicción en un caso concreto como el que acabo de mencionar. Entonces, claro, quizás en situaciones como esta, la mejor fórmula para resolver el problema es entender que hay un cumplimiento de un deber, pero un cumplimiento de un deber el cual el médico se decanta por dicho deber ante la situación de necesidad que pone en colisión ese deber con otro deber jurídico que tiene. En el caso que he dicho es el de respetar la libertad. En el caso que he planteado, el de respetar la libertad del paciente. El punto es muy discutible, pero yo creo que debe resolverse por el camino del cumplimiento de un deber, y no por el del estado de necesidad
disculpante en su caso, ni tampoco por el ejercicio de una profesión, porque bueno, porque puede generar inconvenientes realmente, porque en definitiva se va a terminar discutiendo sobre, bueno, pero cuál es el deber inherente a la profesión. Porque el deber, el médico tiene realmente el deber de respetar la libertad del paciente, si quiere someterse o no quiere someterse a una intervención quirúrgica, a cualquier tratamiento terapéutico, pero también el médico tiene entre de sus deberes fundamentales, tiene el de salvaguardar la vida y la integridad, o sea, el de tender a la tutela de la vida, a la protección de la vida y la integridad personal de los pacientes. Entonces, ante esa colisión de deberes, pues pareciera que tiene un carácter más fundamental, de mayor importancia, el de la protección de la vida en una situación como esta, y bueno, es decir, en ese estado de necesidad por colisión de deberes, deberá darle prioridad al deber de proteger la vida, y en virtud de ello, bueno, yo creo que la conducta se justificaría por el cumplimiento de ese deber que tiene de salvaguardar la vida, y no habría un estado de necesidad disculpante, sino se trataría, pues repito, del cumplimiento de un deber. Ahora, esta causa de justificación, como les dije, del cumplimiento de un deber, estaría vinculada exclusivamente a los particulares. Y cuando se tratase de un funcionario que tuviese autoridad o que no tuviese autoridad, se trataría pues del ejercicio legítimo de una autoridad o de un determinado cargo, que sería otra forma en que asumiría en nuestro ordenamiento el cumplimiento de un deber. Es decir, que si en el artículo 65, en el numeral primero, solamente se hubiera hablado del cumplimiento de un deber, no habría hecho falta, no tendría mayor razón de ser que se hubiera incluido también el ejercicio legítimo de una autoridad o de un cargo. O sea, no era necesario, porque bastaba con el cumplimiento de un deber. Claro, ahora sí, ya que está establecido de esa manera, bueno, uno puede hacer la distinción de que cuando se trata del cumplimiento de un deber, se trata de los particulares, como el caso del testigo que he mencionado, y que podríamos también incluir el caso del médico, aunque sí, para no verlo como un problema del ejercicio legítimo de una profesión o de un oficio, y es decir, lo veríamos, repito, ese caso como un caso de cumplimiento de un deber, y no como el ejercicio legítimo de una profesión, o como un problema de estado de necesidad, que yo creo que sería la forma menos correcta de abordar el asunto, sobre todo porque le generaría responsabilidad al médico, siendo que está cumpliendo con el deber que tiene de salvaguardar la vida, el deber que tiene impuesto de salvaguardar la vida del paciente. Entonces, yo creo que bueno, que lo mejor sería ver un caso como ese como una hipótesis del cumplimiento del deber, del cumplimiento de un deber como causa de justificación. Bueno, otra causa de justificación es el ejercicio legítimo de un derecho. Obra en el ejercicio legítimo de un derecho la persona que ejecuta un determinado comportamiento o desarrolla una especial actividad con un expreso respaldo legal. Es decir, cuando hablamos del ejercicio legítimo de un derecho, se entiende derecho en el sentido de cualquier facultad que otorgue cualquier atribución, cualquier facultad que otorgue el ordenamiento jurídico a una persona. O sea, ahora, ese derecho, esa facultad, esa atribución que otorgue el ordenamiento jurídico ha de hacerse de manera legítima. ¿Y qué significa que se haga de manera legítima? Que se haga dentro de los límites de la necesidad, como lo he venido explicando desde el comienzo. Es decir, que el autor no haga lo más pudiendo hacerlo menos para ejercer su derecho en el caso concreto. Entonces, cuando hablamos de derecho, bueno, lo primero es que derecho se entiende en sentido amplio como toda posibilidad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de ejercicio legítimo de un derecho, estamos hablando de que el autor realice la conducta dentro de la conducta con la cual ejerce su derecho, esa facultad
que le reconoce el ordenamiento jurídico, pero que lo haga dentro de los límites de la necesidad. O sea, si hizo lo más pudiendo hacerlo menos, insisto en esto, pues entonces desaparecería el efecto justificante y lo que podría es atenuarse la responsabilidad con base en el artículo 66 del Código Penal. Por ejemplo, ¿qué derechos podrían ejercerse? Por ejemplo, el derecho de corrección que tienen los padres, que tiene que ver esto con la responsabilidad de crianza, con la patria potestad. Podría ser también el derecho de retención que tiene una persona que está haciendo un trabajo y que mientras que no le paguen puede retener el objeto. Por ejemplo, si se trata, no sé, de un mecánico que está arreglando un automóvil, pues él tiene el derecho a retener ese automóvil hasta que le hagan el pago del trabajo de mecánica que realizó. Eso está consagrado en el derecho civil. Entonces eso sería también el ejercicio de un derecho, del derecho de retención que consagra, repito, el derecho privado. Está también el derecho a expresarse, la libertad de expresión, que esto pudiera ser también o pudiera verse como el ejercicio legítimo de una profesión cuando se trata de un periodista. Pero bueno, pues las personas tienen el derecho a expresarse, tenemos la libertad de expresión, y en el ejercicio de la libertad de expresión es posible que podamos realizar comportamientos que ofendan a otras personas, que sean por lo tanto constitutivos de delitos contra el honor, contra la reputación de ciertas personas o de ciertos funcionarios, dependiendo del caso, delitos como la difamación, delitos como la injuria, como el vilipendio. Pero claro, si se está ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, es decir, la conducta estaría justificada, o sea, no estaríamos en presencia de ninguno de esos delitos, pero claro, para que pueda proceder este efecto justificante sería pues necesario que sería indispensable que se cumpla el requisito que he venido diciendo, que es el requisito de la necesidad del acto. O sea, decir que si yo, por ejemplo, hago alguna observación sobre si una persona es corrupta o no es corrupta, realmente, por ejemplo, un funcionario, etcétera, bueno, si yo estoy haciendo algún tipo de declaración de esa manera, bueno, habrá que analizar si yo pude hacer así ejercer mi libertad de expresión de una manera que no produjese ese daño, es decir, que pudiera yo haberla ejercido, la libertad de expresión, sin causar el daño con una gravedad tal como lo causé. O sea, si yo pude haber ejercido mi libertad de expresión sin producir el daño que produje en definitiva en cuanto al bien jurídico tutelado, es decir, y el bien jurídico por lo tanto de la víctima, pues entonces en ese caso, si yo pude haber hecho pude haber hecho lo menos, pude haber ejercido mi derecho haciendo menos que lo que hice, fue lo más, pues entonces mi conducta no estaría justificada. También dentro de esto del tema del ejercicio de un derecho, también se ha planteado la cuestión de los llamados deportes violentos, como el boxeo, como la lucha libre, como las artes marciales mixtas. Entonces, hay quienes han dicho que en casos como estos, de lo que se trataría sería del ejercicio legítimo bueno, algunos piensan, ¿no?, que sería del derecho que yo tengo a practicar esa actividad deportiva. Otros dirían de que, bueno, que no sería el ejercicio de un derecho, sino el de una profesión o de un oficio. El problema es, claro, que cuando decimos que es el ejercicio de una profesión, cuando se trata del deporte amateur, no sea el deporte aficionado, pareciera que entonces la causa de justificación no aplicaría. Entonces, claro, por eso es que algunos consideran que esto más bien debería entenderse como el ejercicio legítimo de un derecho, y que, bueno, y que en la medida que la actividad deportiva
se practique dentro de los límites legales, dentro de los límites establecidos en la ley, es decir, las reglas que conforman a ese deporte violento, pues entonces la conducta estaría justificada. O sea, hay quienes entonces entienden que el ejercicio de actividades deportivas violentas sería a su vez el desempeño, el ejercicio de un deber, de un derecho que tendría la persona, y en virtud de ello la conducta que se realice, que los resultados que puedan producirse en el desempeño de esa actividad violenta estarían justificados. Es un tema, miren, que genera bastante discusión, porque bueno, hay quienes considerarían que esas lesiones que podrían producirse en esa actividad violenta, más bien lo que podrían encontrarse justificadas por el consentimiento, inclusive no entenderían el asunto como un problema de justificación, sino como un problema de imputación objetiva, de competencia de la víctima, y que no habría pues que analizar el caso en este elemento del delito, el de la antijuridicidad, sino en el de la tipicidad, entendiendo de que eso entraría en la competencia de la víctima. Que la víctima aceptaría la posibilidad de esas lesiones en el cumplimiento, o sea, en el desempeño de esa actividad deportiva violenta. Claro, pero siempre y cuando la misma se llevara a cabo dentro de los límites de la legalidad. Es decir, que tanto todos los que participan en la misma estén cumpliendo, bueno, con los deberes, con las obligaciones inherentes al desempeño de esa actividad violenta. O sea, no como ocurre que, por ejemplo, hace muchos años ocurrió que un boxeador en una pelea de título mundial le dio unos mordiscos a otro boxeador y le arrancó un pedazo de la oreja. No, es decir, eso ya iría, es decir, eso está fuera de los límites del boxeo, de las reglas que tiene el boxeo, y por lo tanto en esos casos la conducta de ninguna manera estaría justificada es decir, desde el punto de vista que se mire, ya sea como consentimiento, ya sea como el ejercicio de un derecho o el ejercicio de una profesión, que yo creo que es la solución menos adecuada. La conducta no estaría justificada porque, es decir, la acción del autor de morder al otro boxeador, pues está totalmente, es totalmente ilícita, es decir, se está saliendo dentro de los límites que contempla la ley para el desempeño de esa actividad deportiva. Entonces, bueno, el punto de las actividades deportivas violentas es un tema que genera discusión, y algunos, bueno, lo repito, entienden de que se trata del ejercicio de un derecho, del derecho que tendría la persona al desempeño de dicha actividad. Bueno, en cuanto al ejercicio legítimo de una autoridad o cargo, bueno, ya mencioné de que en estos casos estamos hablando del cumplimiento de deberes jurídicos por parte de un funcionario, o sea, que tenga autoridad o que no tenga autoridad, pero que tenga esa condición de funcionario público, y que en virtud de esa condición de funcionario público tenga determinadas obligaciones, tenga determinados deberes. Bueno, si cumple sus deberes dentro de los límites, como he venido diciendo, de la necesidad, de ahí es que viene esto de la legitimidad del ejercicio legítimo de la autoridad o del cargo, pues entonces la conducta estaría justificada. Sobre esto, por ejemplo, autores como Arteaga han planteado el tema o el problema del uso de la fuerza por parte de quienes tienen o ejercen la autoridad, por ejemplo, los cuerpos policiales. Entonces, por ejemplo, se plantea el problema de la fuga. Si yo, por ejemplo, me ordena que me detenga en una alcabala la policía, y yo, en lugar de detenerme, es decir, en mi automóvil, adelanto y sigo adelante y huyo del lugar, la policía podrá dispararme, para evitar que escape, para evitar que huya. Incluso, ni siquiera en el caso de la alcabala, un ladrón agarra y roba, no sé, roba a otra persona y sale huyendo de allí, la policía le puede disparar y matarlo por la espalda.
Es decir, eso estaría justificado, sería el ejercicio legítimo de una autoridad. Bueno, mire, allí nuevamente, bueno, lo que he dicho con relación a lo que significa la legitimidad, es decir, que esto tiene que ver con la necesidad de la acción. ¿Es necesario, era necesario hacerlo o no era necesario hacerlo? Esa era la pregunta. ¿Podría haberse ejercido la autoridad de una manera distinta? Dentro de las distintas posibilidades de acción, que una de ellas es la de perseguir al delincuente, es decir, dentro de estas posibilidades podría haber recurrido el funcionario a otra que no fuese el dispararle a la persona, el dispararle y matarla. Pues, es decir, todo parece indicar, la lógica parece indicar de que realmente el funcionario cuenta con otras posibilidades distintas a la de agarrar y de una vez y dispararle a la persona por el hecho de que haya huido. Y bueno, mucho más grave es en el caso de la alcabala, que ni siquiera sabe si es realmente un delincuente o no el que está huyendo y bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias es que a lo mejor esa persona no se ha parado, no se ha detenido en la alcabala. Entonces, es muy grave, pues que lamentablemente ha habido jurisprudencia de la sala penal con relación a este tema de la fuga, que inclusive que ha llegado a la desfachatez, se ha llegado aquí a la desfachatez de sostener de que el matar a una persona que huya, que se fugue, inclusive creo que se planteó, el caso fue un caso similar, así de una alcabala. Entonces se ha dicho que la conducta está justificada por el cumplimiento de un deber o por ejercicio de una autoridad, oficio, cargo, de autoridad o cargo, ¿no? Que sería el caso particular de cumplimiento de un deber, en los términos que he señalado, pero realmente eso es un absurdo. Es decir, siempre el ejercicio repito, de una autoridad, el cumplimiento de un deber, que en definitiva es la causa de justificación que se encuentra aquí en el centro de discusión. El cumplimiento de un deber implica necesariamente el que ese deber, el autor del hecho, ese deber, lo obedezca, cumpla con el mismo, pero dentro de los límites de la necesidad, como he dicho. O sea, es decir, que si él podía cumplir el mismo deber, causando menos daño, produciendo una menor afectación a los intereses, a los derechos del que resulta víctima, oye, pues entonces mira, en ese caso concreto, pues no podríamos hablar realmente de que la conducta estaba justificada, de que se cumplió con el deber de una manera legítima, en este caso, de que hubo el ejercicio legítimo de la autoridad, en el caso del funcionario, del policía que le dispara a la persona que huye en el caso concreto. O sea, en el caso de la huida siempre habrá otras opciones. Siempre habrá otras opciones antes de venir a dispararle o matar a una persona. Y si se le mata a la persona, yo creo que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera, o sea, yo diría que la persona es decir, yo creo que en última instancia, si la persona va a huir y ya no la puedo detener, bueno, que huya y después se le buscará, pero no es que se le va a disparar y se le va a matar porque se me escapó. O sea, mi deber es perseguirla. Y si resulta que, bueno, que ya no sé, no tengo la velocidad, o estoy ya cansado, o estoy persiguiendo en el automóvil, se me escapó, pues ya no, es que está a punto de escaparse, vamos a disparar y vamos a matarlo, ¿no? O sea, para que se detenga, ¿no? Realmente, es decir, esa conducta, a mi manera de ver, en ningún caso podría decirse que está justificada por el ejercicio de la autoridad, por el cumplimiento de un deber, en este caso el del deber de un funcionario. Yo creo que bajo ninguna condición, insisto, podría decirse que sería pues el ejercicio legítimo de una autoridad o el cumplimiento de un deber jurídico, claro, dentro de los términos que he venido diciendo, que son los de la necesidad del acto. Bueno, otra causa de justificación es el ejercicio legítimo de una profesión, de un oficio. Y bueno, sí, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ciertas profesiones
ciertos oficios tienen, bueno, tienen un conjunto de regulaciones en la ley y dentro de esas regulaciones está la de asignarles determinadas facultades, determinados derechos, determinadas atribuciones inherentes a la profesión o al oficio que se desempeñe. Ese sería el punto. Entonces, por ejemplo, la medicina, la abogacía, el periodismo, por ejemplo, bueno, supone que ciertas facultades, por ejemplo, fíjense, en el caso del abogado, el abogado tiene tanto un derecho como un deber, que es el del secreto profesional. O sea, es decir, el abogado, por ejemplo, el abogado que, con su cliente, pero yo estoy defendiendo a una persona y la persona me confiesa a mí, no, mira, yo maté, yo cometí este delito, etcétera, etcétera. Pues mira, yo tengo el deber del secreto profesional. Y también, es decir, si a mí, por ejemplo, la policía me llama a declarar arbitrariamente, me llama a declarar y me interroga sobre si mi cliente es responsable o no es responsable, bueno, yo estaría ejerciendo legítimamente mi profesión en la medida de que yo, mira, me abstengo de declarar. Es que realmente incluso el Código Orgánico Procesal Penal tiene normas que impiden que las autoridades pretendan que los abogados declaren en contra de sus clientes en un caso concreto. Y además, es decir, el hecho de revelar un secreto, como el secreto profesional, también tiene carácter delictivo. El Código Penal lo tipifica como un delito de revelación de secretos. Entonces, es decir, si usted está dentro de los límites, la necesidad también ejerciendo su profesión, o sea, las atribuciones, las facultades, los derechos que vinculados a la profesión que usted desempeña, pues entonces en ese caso, pues no podría decirse que usted cometió delito, su conducta estará justificada, siempre que usted lo haga dentro del marco del marco jurídico que se establece respecto de su profesión. En el caso de los médicos, bueno, los médicos también, la conducta del médico, es decir, las acciones que realiza el médico, por ejemplo, cuando opera una persona, esas acciones, bueno, hay dos formas de verla. Se podría ver, así como lo dije con relación a actividades deportivas violentas. Es decir, por ejemplo, si un médico me va a practicar a mí una operación y yo consiento esa operación, pero eso podría ser, y la mayoría de los autores lo ven como una cuestión que tiene que ver con la tipicidad. Así que es decir, que el consentimiento impediría decir que la conducta es típica, que el comportamiento del médico es típico, siempre que el médico actuase también, es decir, cumpliendo dentro del riesgo permitido, o sea, cumpliendo con las pautas de la ley que establece su profesión, la lex artis, ¿no? que rige su profesión. Entonces, pero también podría evaluarse el asunto, sobre todo en un ordenamiento jurídico como el venezolano, que habla del ejercicio legítimo de una profesión o de un oficio. También podría el asunto analizarse como una causa de justificación y no como una causa de tipicidad. Y entonces decir que, bueno, que el médico estaría ejerciendo legítimamente su profesión cuando, por ejemplo, opera una persona. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿por qué operar tendría carácter delictivo? Bueno, pues fíjese, el problema es que cuando un médico hace una incisión a una persona, corta a una persona para hacer una operación, sea estética o no sea estética, esa operación, pues eso es constitutivo por lo menos de unas lesiones. Se está realizando unas lesiones. Entonces, eso es lo que se justificaría, o sea, se justificaría por el ejercicio de la profesión, si entendemos que aquí de lo que se trata es el ejercicio de una profesión o de un oficio. Es decir, es el hecho de cortar a esa persona, que sería para cualquier otro un delito de lesiones, pues entonces en el caso del médico, si bien habría tipicidad de esas lesiones, la conducta estaría justificada por el ejercicio de una profesión. Eso sí lo vemos como una causa de justificación,
Pero si lo vemos como una causa de atipicidad, pues entonces que ni siquiera la conducta del médico se amoldaría al tipo en virtud del consentimiento que estaría prestando el paciente. Siempre un consentimiento, claro, fuese anterior al hecho, o sea, que cumpliera con los requisitos del consentimiento que ya estudiamos en su momento. Es decir, siempre toda actividad médica requiere el consentimiento. Toda actividad terapéutica, es decir, del médico en un paciente requiere el consentimiento del paciente y claro, bueno, que se cumplan las reglas de la Lex Artis, de las reglas de la actividad médica, que bueno, que eso tiene que ver con la formación del médico, con la enseñanza que se le da al médico en cuanto al tratamiento terapéutico que ha de realizar en el caso concreto. Entonces, bueno, cuando hablamos entonces del cumplimiento del ejercicio legítimo de una profesión, bueno, nos estaremos refiriendo en particular a los casos en los cuales una determinada carrera, una determinada profesión o un oficio tienen una regulación que establece una serie de facultades y atribuciones y en la medida que el profesional cumpla con esas atribuciones, con esas facultades dentro de los límites de la necesidad, pues es decir, la conducta del profesional, por ejemplo, del médico, del abogado, del periodista, si fuese el caso de dar una noticia, estaría justificada precisamente por el ejercicio legítimo de una profesión o de un oficio, pues dependiendo del caso. Entonces esta sería, repito, las causas de justificación. Estas serían las causas de justificación que se encuentran en el numeral primero del artículo 65. En el numeral segundo está otra causa de justificación que es la obediencia legítima. Vamos a leerla. Dice: el que obra en virtud de obediencia legítima y debida, es decir, no es punible. Y en este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultara haber dado la orden ilegal. Miren, este artículo, este numeral segundo del artículo 65, hay que también concatenarlo con el artículo 25 de la Constitución para poder interpretarlo de una manera adecuada. Es necesario, repito, concatenarlo, tener presente lo que dice el artículo 25 de la Constitución. Dice el artículo 25: todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Entonces vamos a subrayar esa expresión: sin que le sirvan de excusa órdenes superiores. Y aquí, fíjense, pareciera que estuviera diciendo lo contrario. Dice que no es punible el que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal. O sea, que aquí estaría diciendo que si un funcionario le da a otro funcionario una orden ilegal, o sea, estamos hablando de una actividad del Estado en la cual haya jerarquías y que uno le deba obediencia a otro en ese ámbito de relación. Bueno, de acuerdo a lo que dice acá, si la orden fuese ilegal, entonces el que cumplió la orden, bueno, literalmente lo que está diciendo aquí, después vamos a analizarlo, el que cumple la orden no sería punible, sino que se castigaría al que dio la orden si esa orden era una orden ilegal, una orden ilícita, tal cual como repito, dice aquí el numeral segundo del artículo 65. Miren, claro, entonces aquí habría una contradicción, ¿no? Que está acá, pareciera que el 25 de la Constitución entraría en contradicción con este numeral segundo, porque aquí dice que, es decir, nunca, tratándose de los casos señalados aquí en el artículo 25, del menoscabo de los derechos garantizados por esta Constitución, nunca serviría de excusa las órdenes de un superior. Entonces, claro, esto habría que analizarlo con más detalle, a ver cuál es el sentido que debe dársele a esta regulación. Yo les adelanto de que esto no está derogado
y que el artículo 25 se puede admitir, se debe admitir su contenido plenamente, pero que el 65 numeral segundo no es que esté en contradicción y que no pueda en algún caso concreto justificarse la conducta o disculparse la conducta, excusarse la conducta del funcionario que cumple una orden ilegal. Pero eso, bueno, vamos a primero aclarar qué es lo que se regula en el numeral segundo del artículo 65 para volver con el problema del artículo de la Constitución, del artículo 25, que aparentemente le quitaría validez a este numeral segundo. Miren, aquí se habla del que obra en virtud de obediencia legítima y obediencia debida. Legítima y debida, lo llama así. Esto se considera que realmente fue un error la manera en que está contemplado, porque desde el punto de vista del derecho penal, una cosa es la obediencia legítima y otra cosa es la obediencia debida. Es decir, que aquí el legislador no debió haber puesto el que obra en virtud de obediencia legítima y debida, sino de obediencia legítima o de obediencia debida, que son, bueno, entonces repito, dos figuras distintas. Se habla de obediencia legítima cuando hay un superior que da una orden lícita, una orden legítima, y en virtud del cumplimiento de esa orden lícita, de esa orden legítima, el inferior realiza un comportamiento, cumpliendo con esa orden, realiza un hecho que está tipificado como delito en la ley. Es decir, realiza un hecho que está tipificado como delito, pero que estaría justificado precisamente porque él estaría obedeciendo la orden de un superior, y una orden que es una orden lícita. Es decir, la obediencia legítima vendría a ser como una forma del cumplimiento de un deber. O sea, es decir, el inferior jerárquico estaría cumpliendo su deber, es decir, al obedecer la orden lícita, la orden legítima del superior jerárquico. Entonces, con relación a la obediencia legítima no habría ningún problema, porque es una forma del cumplimiento de un deber y no entraría en el marco del 25, es decir, porque el 25 está refiriéndose a actos del poder público que menoscaban, que violan los derechos garantizados por la Constitución. Entonces, es decir, no estamos hablando pues de una obediencia legítima. Es decir, si usted está obedeciendo una orden y esa orden tiene como contenido, oye, la violación de los derechos humanos, derechos constitucionales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, etcétera, el derecho a la dignidad, pues entonces su conducta no estaría justificada porque la orden es una orden ilegítima. O sea, no sería una obediencia legítima, por lo menos. Sin embargo, aquí se habla también de obediencia debida. Pero fíjense, la obediencia debida no es una causa de justificación, sino que se ha concebido desde siempre como una causa de inculpabilidad, como una causa que excluye la culpabilidad. ¿Y en qué consistiría la obediencia debida? Bueno, la obediencia debida consiste en que el superior jerárquico da una orden ilícita, da una orden ilegal a la persona, y el inferior no es que cumple la orden, y aquí es donde quiero poner énfasis, no es que cumpla la orden, es decir, por el simple hecho de que le dé obediencia al superior. No, esa no es solamente, sino que el inferior jerárquico cumple la orden, obedece la orden, bajo la convicción, eso es lo que se pretende aquí señalar, bajo la convicción de que la orden era lícita. Es decir, que para que haya obediencia debida, ha de producirse una situación de error, un error que sería un error, como ya lo hemos visto, un error, y que lo voy a explicar con más detalle más adelante, pero que ya hemos hablado de él, sería un error de prohibición. Un error de prohibición, ¿por qué? Porque el inferior estaría creyendo que la orden es legal, que la orden es lícita, y obedeciendo esa orden es que realizaría un hecho típico. Entonces la conducta de esta persona, si el error fuese un error invencible, porque tendría que ser un error invencible, si su error fuese un error invencible, la conducta no es que estaría justificada, sino que la conducta estaría disculpada, se disculparía el comportamiento, es decir,
lo que se excluiría sería la culpabilidad, pero el hecho sería antijurídico. Es decir, si yo cumplo una orden, repito, una orden ilícita, creyendo que la orden era lícita, pues entonces en ese caso, y es un error, repito, invencible, que sea que por más cuidado, prudencia, diligencia con que yo hubiese actuado, no hubiera podido vencer el error, no hubiera podido darme cuenta que estaba haciendo algo ilegal, algo ilícito, algo contrario a derecho, pues entonces en ese caso, si el error es invencible, mi conducta estaría disculpada, no estaría justificada. Pero si el error era vencible, si la persona con un poco más de cuidado, con un poco más de diligencia, se hubiera podido dar cuenta que la orden era ilegal, que la orden era ilícita, tal como va a ocurrir pues siempre que se trate de la violación de derechos humanos, que o sea, es muy difícil que el inferior diga, no, pero es que yo no sabía que eso era ilícito, que matar, que torturar, que herir a personas, yo no sabía que eso era ilícito. No, o sea, imagínense ustedes, claro que lo sabe, cualquiera lo puede saber. Entonces, tratándose de violación de derechos humanos, bueno, es decir, el error sería un error, podría ser como mucho un error vencible, y tratándose de un error vencible, la persona tendrá responsabilidad. Si el error vencible de prohibición no excluye la responsabilidad penal, la persona será responsable a título doloso del delito que hubiera cometido, homicidio, lesiones, tortura, tratos degradantes, etcétera, etcétera, y lo que podría aceptarse a su favor es una atenuación si realmente se habría equivocado. Pero si no se equivocó, pues mira, entonces ahí sí aplicamos el 25, es que no hay ningún tipo de excusa. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero es que aquí en el 25 se dice que no servirá como excusa las órdenes superiores, y usted está diciendo que si es un error invencible de prohibición, entonces sí servirán de excusa. Bueno, sí es verdad, sí servirá de excusa en el sentido de que la persona se equivocó y creyó que la orden era lícita y realmente no lo era. Pero tendría que ser un error invencible, y cuando se trata de un error invencible, bueno, uno dirá, profesor, pero es que esto es una norma constitucional. Sí, pero es que también hay normas constitucionales que legitiman que a una persona no se le castigue cuando está en una situación de error. Entonces, este artículo 25, que si bien es constitucional, habría que contraponerlo también a ciertos derechos fundamentales en los que se fundamenta, en lo que se basa la admisibilidad como eximente del error de prohibición, que se sustenta en el principio de culpabilidad, el error de prohibición. O sea, es decir, si a una persona no se le castiga por haberse equivocado, ya en cuanto al tipo o en cuanto a la prohibición, es porque está por el medio del principio de culpabilidad. Y tras el principio de la culpabilidad, como lo expliqué en su momento, se encuentra el derecho a la dignidad humana que tenemos todas las personas, y también se encuentra el principio fundamental del Estado de Derecho. Entonces, es decir, aquí habría pues una colisión entre derechos constitucionales y claro, es decir, que debe ser decidida a favor del ciudadano. El ciudadano en este caso que se equivocó en el caso concreto, siempre que se trate, repito, de un error invencible. Pero si el error es vencible, esa persona tendrá responsabilidad. Y si no se equivocó, pues entonces que bueno, es que no puede decir que sí, que me dieron la orden, pero eso ahí sí es que se va a interpretar literalmente el 25 de la Constitución. Pero eso no es excusa que te lo haya dado la orden. O sea, no, pero es que mi excusa es que yo creía que era lícito lo que me mandaron. Bueno, un momentico, vamos a analizar el asunto, vamos a ver si desde el punto de vista probatorio realmente tú actuaste bajo la convicción de que la orden era lícita, y esa equivocación que tuviste fue un error invencible. Eso hay que determinarlo realmente, y si se determina que era un error invencible, pues entonces mira, a esta persona habrá que eximirla de responsabilidad, no porque dio como excusa que tuvo órdenes superiores, no, es que no, sino que esta persona
subjetivamente se equivocó, y ese error, en virtud del principio de culpabilidad, ese error tiene que ser tomado en cuenta de cara a la determinación de si es responsable o no es responsable, y claro, tendría que resolverse que no es responsable el que actúa con un error de prohibición, si ese error de prohibición es un error invencible. Entonces, es decir, en nuestro ordenamiento la obediencia debida puede admitirse o se va a admitir, claro, pero entendiéndola como una forma de del error de prohibición, como una modalidad del error de prohibición. Y la obediencia legítima, bueno, no tiene ninguna discusión. O sea, la obediencia legítima es una causa de justificación, y la obediencia debida será una causa de inculpabilidad, pero que ha de asumir la forma, insisto, de un error de prohibición. O sea, no habrá obediencia debida porque simplemente el funcionario diga, no, pero es que a mí me dio la orden el otro y yo le debía respeto al superior jerárquico y él me dio esa orden ilícita y yo la tomé, pero porque era mi superior. No, entonces eso no es obediencia debida en el sentido que estoy explicando, y ahí sí opera el artículo 25 de la Constitución. Es decir, que me dio la orden el superior, eso no es una excusa que pueda legitimar mucho, es decir, el cumplimiento de una orden ilegal, mucho más cuando esa orden conduce a la violación de los derechos que garantiza la Constitución, sobre todo los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República. Entonces, con esto el resultado definitivo será el de que el numeral segundo del artículo 65 tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento, a pesar del texto del artículo 25 de la Constitución. Otra causa de justificación contemplada en el Código Penal es el de la omisión por causa legítima. Esto está señalado en el artículo 73 del Código Penal. Este artículo dice: no es punible el que incurre en alguna omisión, es decir, en incumplir con un determinado deber jurídico. O sea, en eso sería eso es lo que constituye una omisión. El no cumplir con el deber que se tiene de realizar una determinada acción, hallándose impedido por una causa legítima o insuperable. Es decir, una cosa es que la causa sea insuperable, eso ya lo vimos en el tema de la acción, que allí lo que estaríamos hablando es de una hipótesis de fuerza física irresistible y que no aplicaría, pues que no tiene que ver con lo que estoy hablando. Y otra cosa es que lo que haya impedido que el autor realizase la acción debida, o sea, que el autor no omitiera, haya sido una causa legítima. Aquí también se trata de un problema de colisión de deberes. Es decir, es posible que una persona tenga un deber de actuar en un caso concreto y tenga también un deber de inhibirse, de abstenerse de realizar el hecho. Entonces, claro, si el deber de abstenerse en el caso concreto tiene prioridad o prevalencia sobre el deber de actuar, entonces allí estaríamos hablando de una omisión por causa legítima. O sea, es decir, se trata de un problema de colisión de deberes, como así lo planteé con relación al médico, que dije yo que el médico tenía el deber de salvar la vida, pero también tiene el deber de abstenerse de actuar cuando no tiene la autorización, el consentimiento informado del paciente. Entonces, allí hay una colisión de deberes. Entonces, por ejemplo, si el médico se abstiene, por ejemplo, de salvar la vida de la persona, podría decir, un argumento podría tener la defensa que él omitió por una causa legítima, y esa causa legítima sería, que él tenía que tener el consentimiento de la persona. Claro, pero ya yo he dicho que en casos como el del médico, pues realmente el deber que tiene prioridad, que tiene prevalencia, es el deber de salvar la vida, y por esa razón su conducta estaría justificada por el cumplimiento de un deber. Pero claro, como argumento quizás de defensa, si no cumplió con su deber, con el deber de salvar la vida, estaría que ahí había una colisión de deberes y que él habría omitido porque tendría una causa legítima para dejar de actuar, para no realizar el hecho, como sería el que no tendría el consentimiento informado del paciente.
Otro ejemplo que quizás podríamos dar que podría darles en este sentido, que podríamos encontrar pues, en este sentido de la omisión por causa legítima, es por ejemplo, fíjense, nadie está obligado, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 49, es decir, numeral quinto, si mal no me equivoco, déjame ver un momentico, déjame revisar acá, es decir, nadie está obligado a declarar, a ver, el numeral quinto del artículo 49. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubina, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto es el llamado precepto constitucional. O sea, si usted va a declarar como testigo, va a declarar como imputado, usted le tienen que leer este precepto que está en el numeral quinto del artículo 49 de la Constitución dentro de las garantías del debido proceso. Ahora, ¿qué ocurre? De que usted a lo mejor, usted puede ser que usted tenga el deber de declarar como testigo, usted tiene el deber de decir la verdad en un caso concreto, pero también usted tiene el deber de callar. Perdón, usted tiene el derecho de callar, porque decide, por ejemplo, si esa declaración que usted va a dar como testigo afecta a su cónyuge, a su concubina, a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, usted tiene el derecho que le otorga la Constitución de abstenerse de declarar en ese caso concreto. Entonces, fíjense, por un lado está el deber de actuar, el deber de dar una declaración ante el juez, de decir la verdad, el deber que usted tiene como testigo, y por otra parte está el derecho que usted tiene de abstenerse de declarar. Entonces aquí, fíjense, aquí hay una colisión también, una colisión entre derechos y deberes. Y entonces se podría decir, bueno, mira, yo me omito, es decir, lo que pasa es claro, en estos casos, por el precepto constitucional, realmente a nadie se le va a ocurrir que esta persona declare, pero en el supuesto de que se pretendiera que declarase, pues esta persona, su conducta estaría justificada por una causa legítima. Es decir, el que se abstenga de declarar estaría justificado por una causa legítima, que es precisamente pues, el hecho de que la ley contempla pues un derecho a abstenerse de ¿cómo se llama? De declarar cuando se trate de estos casos. Y esto también podría ser visto también como el ejercicio legítimo de un derecho también. O sea, es decir, esto que estoy señalando podría verse también como una justificación por el ejercicio legítimo de un derecho, pero también podría ser una omisión por causa legítima, se me ocurre a mí. Bueno, en cuanto al consentimiento de la víctima como causa de justificación, bueno, yo voy a remitir a voy a referirlos a lo que dije en su momento en cuanto a la imputación objetiva y al consentimiento, a la competencia de la víctima, lo que dije en ese momento. El consentimiento se considera, desde el punto de vista mayoritario por los autores, se considera como una causa de atipicidad que tiene que ver con la imputación objetiva de la conducta, y lo que se sostiene en la actualidad es que el consentimiento podía admitirse como una causa de justificación supralegal cuando se trate del consentimiento presunto. Recuerden ustedes que el consentimiento es presunto cuando no se ha dado realmente el consentimiento en un caso concreto y la acción del autor se realiza en beneficio de aquella persona que no prestó el consentimiento, que no habría prestado su consentimiento. Entonces, el juez allí, tendría que valorar, este consentimiento, ¿verdad?, no se dio. O sea, no fue un consentimiento expreso, pero lo hubiese dado de encontrarse la víctima en la circunstancia, en el momento en el que se realizó la acción, es decir, de encontrarse la víctima en ese momento, ella habría prestado su consentimiento o no lo habría prestado, dado que lo que hizo el autor lo hizo en beneficio o a favor de ella. ¿Lo habría prestado o no lo habría prestado? O sea, lógicamente hablando. Sí lo habría prestado. Entonces, la conducta estaría justificada
justificada, no habría tipicidad, sino que estaría justificada por el consentimiento presunto. El consentimiento presunto entonces sería una causa de justificación supralegal. Un ejemplo de consentimiento presunto es miren, fíjense, precisamente casos que he mencionado antes también podría ser la doctrina, los ve como problemas de consentimiento presunto. Me estoy refiriendo al caso de la actividad médica cuando no hay consentimiento del paciente. Es decir, el médico opera a la persona para salvar su vida, pero no tiene la autorización, no tiene el consentimiento de ella. Bueno, la doctrina y la jurisprudencia en Europa sobre todo han tratado este punto como consentimiento presunto, entienden que se trataría de un consentimiento presunto y que la conducta estaría justificada y por lo tanto sería lícita en el caso concreto porque el médico no es que estaría cumpliendo su deber, ejerciendo su profesión, no se trataría de un estado de necesidad, sino que de lo que estaríamos presentes es de que la persona, como la acción del médico es en beneficio de ella, la persona lógicamente tendría que haber dado el consentimiento para que le salvaran la vida, para evitar pues un daño más grave a su salud, etcétera, etcétera, en el caso concreto. Entonces, la doctrina, ha venido sosteniendo esto como un consentimiento presunto. Yo, insisto, desde mi punto de vista, ahí lo que habría es una colisión de deberes y que cierto deber tendría preponderancia, no sería un problema de estado de necesidad, sino en el sentido estricto, cuando se trata de bienes jurídicos de la misma relevancia, sino creo que sería una colisión de deberes y que hay ciertos deberes jurídicos que tienen mayor importancia, mayor jerarquía que otros. El deber del médico de salvar la vida creo que tendría más importancia que el deber de respetar la libertad de la persona. Claro, alguien podrá decirme que aquí, es decir, la valoración ha de ser la misma que se haría con relación a los bienes jurídicos. Alguien podría decirme eso y quizás a lo mejor tenga razón. El punto requiere profundizar un poco más. Quizás tendría razón en el sentido de que quizás a lo mejor el deber de salvar la vida, tratándose de un derecho personal como es la libertad y la vida, que son derechos personalísimos, quizás entonces a lo mejor no habría una diferencia tan marcada entre un deber y otro, y que por esa razón la conducta sí estaría disculpada y no justificada. Quizás a lo mejor, y quizás por ese motivo es que en Europa los tribunales alemanes y también en España se ha venido sobre esto trabajando, han visto que quizás la mejor manera de resolver el problema es decir, este caso de la actividad médica sea por la vía de el consentimiento presunto. El consentimiento presunto como causa de justificación, no como causa, el consentimiento no excluiría la tipicidad, sino que aquí el consentimiento lo que eliminaría sería la antijuricidad, basándose en el principio de la ausencia de interés. Recuerden que uno de los principios de las causas de justificación, además del principio del interés preponderante, que es el que fundamenta la mayoría, es decir, es la regla en cuanto a las causas de justificación, pues aquí, en este caso, en el del consentimiento presunto, el principio que operaría sería el de la ausencia de interés, o sea que el ordenamiento no va a proteger a un bien jurídico cuando su titular renuncie o abandone la tutela o la protección de ese bien jurídico. Entonces, claro, en un caso como este, lo que se evalúa es que la acción de la persona sería a favor del bien jurídico y que por lo tanto a favor del titular del bien jurídico, y por lo tanto lo que se podría esperar de él es el consentimiento porque la acción, repito, la acción del autor es a favor, por ejemplo, en el caso del médico, para salvarle la vida o para mejorar las condiciones en que se encuentra y que generan un peligro para su integridad o para su propia vida, como he venido diciendo. Entonces,
el consentimiento de la víctima sería entonces una causa de justificación supralegal. ¿Por qué supralegal, profesor? Bueno, porque no está consagrada expresamente en la ley y, o sea, dentro de los permisos legales no está el consentimiento, sino que es por la vía de los principios justificantes que uno llegaría a la conclusión de que en el caso del consentimiento presunto no habría ilicitud, la conducta sería una conducta ajustada a derecho. Yo de todas maneras, miren, voy a investigar el asunto un poco más. Yo creo que cuando se trata del deber de proteger la vida, ese deber, en el caso del médico, debe tener prevalencia sobre el deber que tendría de tener un consentimiento y de respetar la libertad, claro, y tener un consentimiento del titular del bien jurídico, en este caso del paciente. Yo creo que, bueno, pero eso, repito, habría que investigarlo un poco más. La doctrina actualmente lo ve pues como un problema de justificación y no de justificación supralegal por el consentimiento presunto y no como un problema de estado de necesidad por colisión de deberes o de estado de necesidad. Profesor, pero ¿por qué no se resuelve el asunto como un estado de necesidad? Entonces, si alguien me preguntara eso, bueno, le digo, bueno, mira, uno podría decir que en principio, que en el caso del médico, claro, la vida, él sacrificaría un bien jurídico que sería el de la libertad del paciente, de dar el consentimiento, para salvar otro bien jurídico que sería el de la vida. Lo que pasa es que esto no sería un estado de necesidad justificante porque, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina mayoritaria, la vida y la libertad, al ser bienes jurídicos personales, no tendrían una diferencia esencial, una diferencia importante entre ellos no existiría y que por lo tanto, es decir, se trataría en definitiva de bienes de similar jerarquía, de similar importancia, porque son derechos personalísimos ambos, tanto la vida como la libertad. Y por lo tanto lo que habría es un estado de necesidad disculpante y no justificante. Claro, el problema es que cuando uno dice, no, es que esto es un estado de necesidad, entonces, disculpante, bueno, está bien, el médico queda sin responsabilidad penal, en eso no hay duda, pero subsistiría para él o en contra de él la responsabilidad civil. Es decir, que si el paciente viene después demanda al médico y ve que yo no quería que tú me operaras, yo no quería que me salvaras la vida, etcétera, etcétera, pues entonces pareciera que el médico no tendría responsabilidad penal, pero tendría que pagar los daños y perjuicios por haber operado a esta persona, porque su libertad habría sido vulnerada con la acción del médico. Entonces, quedaría subsistente, entonces, insisto, la responsabilidad civil, porque la acción del médico sería una acción ilegítima, entre comillas, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero sería por lo menos una acción ilegítima si entendemos que es un estado de necesidad disculpante, o sea, porque se excluye la culpabilidad, más no la ilicitud del comportamiento. Y bueno, y además de este problema del estado de necesidad, es decir, de que habría responsabilidad civil, otro problema que tendría el de considerar esto como un estado de necesidad disculpante es que al entenderse que la acción del médico es una acción ilícita, contraria a derecho, entonces el paciente, como también los familiares del paciente o un tercero, podría defender, entre comillas, al paciente respecto de la acción del médico. Es decir, que podría actuar en legítima defensa. Si viene, por ejemplo, un familiar y dice, no, que usted no podía operarla, que no sé qué cosa, operarlo, y entonces ataca al médico, agrede al médico, para evitar que opere a esta persona, pues entonces esa agresión sería una agresión lícita, porque sería una forma de defensa legítima, porque ese sujeto, ese familiar, estaría defendiendo al paciente de la agresión ilegítima que estaría haciendo el médico, que pareciera un contrasentido, incoherente, ¿no? Decir que es una agresión ilegítima cuando le está salvando la vida, pero claro, es a lo que conduce el planteamiento mayoritario, que entiende que el deber de salvar la vida tendría la misma importancia que el deber de respetar la libertad que en cuanto a los bienes jurídicos en conflicto, la vida tiene el mismo valor que la libertad. Ahora, si yo digo, no, es que la vida tiene un valor superior a la libertad,
como bien jurídico, a pesar de ser derechos personalísimos, entonces en el caso del médico habría un estado de necesidad justificante y bueno, no habría ningún problema, pero eso no lo sostiene, no es lo que sostiene la doctrina mayoritaria. La doctrina mayoritaria lo que entiende es que cuando se trata de bienes jurídicos, repito, personalísimos, pues entonces todos tendrían la misma jerarquía y lo que podría haber es un estado de necesidad disculpante y nunca justificante. Es decir, como el ejemplo que di en otra clase, ejemplo de que yo para salvar la vida de una persona, yo sacrifico la integridad de otro. Por ejemplo, le quito un riñón a otro para salvar la vida de un familiar mío. Entonces, bueno, es decir, esto podría, el problema lo que tendría que resolverse, o sea, esto podría resolverse diciendo, bueno, no, mira, esta conducta nunca estará justificada porque los bienes jurídicos son de idéntica importancia o de igual importancia. Es decir, tanto la integridad como la vida tienen la misma importancia a los efectos del estado de necesidad. Y eso es lo que dice la doctrina mayoritaria y lo que aplicaría para el caso del médico. Es decir, que en un caso como del que le quita un riñón a una persona para salvarle la vida a otra, pues ahí lo que podría pensarse en un estado de necesidad disculpante y siempre será un tanto difícil que se puedan cumplir todos y cada uno de los requisitos del estado de necesidad que ya he explicado con anterioridad en su momento. Entonces, bueno, con esto terminamos la lección 23. El punto número 7 es el exceso en las causas de justificación. Ya yo dije que eso estaba regulado, se encuentra previsto en el artículo 66 del Código Penal. Ahí se señala, es decir, cuál será la consecuencia jurídica de que se traspasen los límites impuestos por la ley en el caso del ejercicio de la autoridad, del cumplimiento de un deber, de la obediencia, el exceso en la defensa o el exceso en los medios empleados para salvar a una persona del peligro grave e inminente. O sea, el legislador contempla tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica del exceso. O sea, cuándo hay un exceso y cuál va a ser la consecuencia jurídica de ello. La consecuencia jurídica será que la persona será castigada con la pena correspondiente. Es decir, que la persona, su conducta no estará justificada cuando hay un exceso. Cuando hay un exceso, cuando la acción no es necesaria, cuando lo que se hizo no era necesario y por lo tanto será ilegítimo, la conducta no estará justificada, el hecho no estará justificado, desaparecerá la causa de justificación y lo que aparecerá será una atenuación o un atenuante de responsabilidad, que es precisamente la del artículo 66, que en estos casos se castigará entonces con la pena del delito que se hubiese cometido, disminuida desde 1 a 2 tercios, de acuerdo, repito, al artículo 66 del Código Penal. Bueno, con esto terminamos la lección 23 del programa. En la clase que viene, ya con esto terminamos, es decir, las causas de justificación. Terminamos en general el tema de la ilicitud, de la antijuridicidad, y pasamos entonces en la lección 24 a hablar de la culpabilidad. Empezaremos por el concepto de culpabilidad, cómo evolucionó el concepto de culpabilidad en la teoría del delito, para luego ir estudiando, así como hicimos con las causas de justificación, ir estudiando una a una las causas de exclusión de la culpabilidad, es decir, las causas de inculpabilidad. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. Bueno, ya está esta lección 23 del programa de Derecho Penal General.